Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo a todas las personas que se van a encontrar con este video, particularmente al docente tutor Mario Alonso Román Narváez, mm, de la materia Corrientes del Pensamiento Sociológico. Mi nombre es Ariel Guevara, yo formo parte del estudiantado de la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Y para hoy, pues, vamos a conversar, vamos a compartir un poco acerca de unos conceptos que forman parte de, de nuestra materia, de nuestro quehacer sociológico, y que vale la pena examinarlos como, pues, como lo que son una corriente de pensamiento. Comenzaremos por hablar de Carlos Marx, quien define de manera magistral en sus tomos del Capital, en la lista de los justos o el manifiesto comunista, un concepto que es clave y que nos atañe en este video, que es la lucha de clases. Para entender ese concepto de lucha de clases, hay que tener muy en claro, hay que tener muy en cuenta que necesariamente hay un antagonismo, ¿sí? Hay una contraposición, hay una tensión, hay unos elementos que generan un choque entre dos grupos sociales. Estas clases sociales, Carlos Marx las define como el proletariado y la clase burguesa, ¿cierto? La burguesía son esos grupos que son dueños de los medios de producción, son dueños del capital. Y Carlos Marx se refiere al proletariado como aquellos hombres y mujeres que entregan su fuerza intelectual y de trabajo para la producción de mercancías, ¿cierto? Eso supone una serie de tensiones. Marx define en la mayoría de sus tesis el ejercicio dominante en el modelo económico que tiene que ver con la explotación del hombre por el hombre, ¿cierto? En ese orden de ideas, hay hombres y hay mujeres que entregan su capacidad intelectual, su capacidad física para producir mercancías, y esas mercancías entran en una serie de intercambios que va generando una acumulación de capital, ¿sí? Lo que se define como plusvalía. Hasta ahí, digamos, es una pincelada como muy gruesa de cómo funciona un poco el contexto del modelo económico al cual Carlos Marx se refiere. Sin embargo, hay algo muy importante, y es que dentro de sus concepciones, Carlos Marx empieza a generar una semilla, empieza a generar una corriente de pensamiento, un germen de pensamiento, si se quiere decir de esa manera. Y es cuando los proletarios hacen conciencia eh, de que el modelo económico se sostiene es gracias a su fuerza de trabajo, ¿sí? Y en ese sentido, esas condiciones indignas en las que se estaba viviendo, esas condiciones de explotación, empiezan a generar una carga, empiezan a generar una tensión que el proletariado, es decir, el conjunto de obreros, cuando se percibe, cuando se autopercibe como una clase, como un gremio social, empieza a luchar y entra en conflicto con esas, digamos, con esas dinámicas. En este libro que se llama La ideología de Marx, la ideología alemana, Marx y Engels, hay un apartado que vale la pena señalar, está en la página 21, y es cuando dice: no es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia. Con esta frase lo que nos está diciendo Marx de alguna manera es que lo que define al hombre no es lo que piensa de sí mismo, ¿sí? No es su idea de progreso o los estímulos placebos que pueda obtener en cierta dinámica económica lo que lo determina. En realidad lo que lo determina es su hacer, es el rol que cumple dentro de la sociedad. Y en ese sentido, cuando los proletarios de la época entienden esa lógica, entienden esa máxima, pues empiezan a desarrollar un discurso más colectivo, empiezan a cuestionarse sobre su quehacer en la sociedad y sobre las condiciones en las que están viviendo. Cuando ese discurso se generaliza, el proletariado se entiende como grupo y empieza una tensión con la clase burguesa. Eso implica una serie de conflictos sociales, eso implica una serie de huelgas, eso implica una serie, digamos, de fundamentos, de discursos ideológicos que se expanden muy rápidamente por la vieja Europa,
¿cierto? Y llegan a lo que en la lista de los justos se entiende, la lista de los justos es otra manera de llamar el manifiesto comunista, y se entiende como el discurso ideológico de la internacional socialista, es decir, ¿qué buscaba esta corriente ideológica? Que a nivel mundial los proletarios obtuvieran un ascenso en las clases sociales, obtuvieran una reorganización en términos de las fuerzas económicas y productivas que los regían hasta ese entonces para brindar unas condiciones más dignas. Dentro del materialismo utópico se pretende también, digamos, una de las, como de las máximas metas es que el proletario en algún momento, el proletariado, va a tomar las riendas de todo el poder y el modelo económico va a transformarse. ¿Cierto? Eso era como una de las aspiraciones marxistas, pues hasta el momento, digamos, no se ha logrado, pero para la historia sí nos deja, digamos, nos dejó una corriente ideológica, una corriente de pensamiento que ha motivado una serie de transformaciones a nivel social, ¿cierto? Mm, Parte de este ejercicio nos preguntaban si las tesis de Marx tienen alguna vigencia en el mundo contemporáneo. Mm, y basta con mirar ciertos ejemplos en determinados territorios para darse cuenta que el discurso de clases sí se mantiene. Es decir, se mantiene todavía una dinámica de explotación económica que va generando una serie de comportamientos, de inconformidades dentro del grupo de proletarios, dentro del grupo de personas que mantienen vivas las fuerzas productivas y que en algún momento esas inconformidades eh, obtienen unas manifestaciones sociales, es decir, se expresan en inconformidades. Basta con ver de los años 60 para acá todas las revoluciones que ocurrieron en Latinoamérica, ¿sí? Todos esos esfuerzos, por ejemplo, la revolución cubana, eh, que fueron esfuerzos por cambiar las condiciones económicas y sociales, muchas veces contra gobiernos que se habían impuesto desde las dictaduras, ¿cierto? De manera contemporánea, en el año 2021, en Colombia se vivió algo que fue llamado el estallido social y eran jóvenes expresándose en las calles en contra de un modelo económico que estaba llevando a una crisis humanitaria muy fuerte. Ese movimiento fue conocido como estallido social, pero si lo examinamos con detenimiento, lo que hay en el fondo sigue siendo una lucha de clases, tal cual como ocurrió en el año 2000, en lo que fue conocido como la primavera árabe, que fueron toda esta serie de hombres y mujeres que se levantaron en contra de la persona que había estado durante muchísimo tiempo en el poder, y hubo ríos de sangre y hubo muchísimos muertos, pero hubo unos cambios, una serie de transformaciones a nivel, digamos, como por lo menos de quienes estaban ostentando en ese momento el poder. Luego, eso nos hace ver, nos permite evidenciar que efectivamente las tesis de Marx se mantienen vivas, ¿sí? En tanto no se resuelvan esos conflictos de desigualdad social, la lucha de clases permanecerá, cambiará de nombre seguramente, cambiará de expresiones en los movimientos sociales, pero permanecerá. En este texto, que es el Diccionario Filosófico Marxista, voy a citar una parte muy pequeña, pero que me parece importante referenciarla. Y habla de la conciencia, y se refiere a la conciencia como la forma específicamente humana del reflejo ideal de la asimilación espiritual de la realidad. Esto lo que nos permite de alguna manera es ratificar que efectivamente para que haya esa lucha de clases, para que haya esa serie de movimientos, de transformaciones a nivel social, primero tiene que hacerse un ejercicio de conciencia, ¿sí? La conciencia entiéndase como, como ese ejercicio de autorreflexión de cuál es el rol que estoy jugando yo dentro de la sociedad y cómo mi rol no es un rol solamente individual, sino que es un rol que se desarrolla de manera colectiva
y al percibirme colectivamente entiendo que formo parte de un grupo social. Ahí vamos a pasar al siguiente autor que nos proponía el ejercicio, ¿cierto? Y ese es Mill, cuando él nos habla del conflicto como un proceso de socialización. Dentro, digamos, como de la bibliografía que se examinó, tomé tres capítulos que me parecen interesantes trabajarlos. El primero nos habla de la lucha y cuando él habla de la lucha, aparece el antagonismo. Es decir, dentro de los movimientos sociales, dentro de los grupos sociales, vamos a llamarlos grupos sociales para que no se confunda con la expresión de movimiento social que obedece a un concepto un poco más complejo dentro de la lucha, digamos, de clases o los ejercicios de transformación de poder. Pero dentro de los grupos sociales se presenta la figura del antagonista. Entiéndase el antagonista como esa otra parte de la sociedad con la que mi grupo va a generar un conflicto, ¿cierto? Esa suerte, digamos, de elementos que en muchas ocasiones suelen ser exógenos. Cuando son exógenos, cuando el antagonista es exógeno, permite que el movimiento social tenga una cohesión, ¿cierto? Un ejemplo, cuando se desarrolla la Guerra Fría, mm, Estados Unidos amenaza con disparar misiles. Eso implicaría una catástrofe a nivel mundial y generó que muchos pueblos se solidarizaran con Cuba. ¿Qué implicó eso? Que había un elemento exógeno, ¿cierto? Un antagonista exógeno, alguien que viene de afuera. Mm, Cuando el antagonista obedece a la parte interna, ocurre todo lo contrario. Los movimientos sociales se fragmentan, el tejido social se divide y es muchísimo más difícil generar las transformaciones sociales. Prueba de ello es la tesis del enemigo interno que se desarrolla en el Congreso de Washington en 1960 y que es aplicado para las Américas, es aplicado dentro de un rango muy amplio de países. En Colombia también se suscita y esas tesis del enemigo interno lo que hacen es proyectar una serie de situaciones que obligan a los pueblos a atacarse entre sí. Y eso hace que el tejido social se fragmente, hace que la discusión colectiva se debilite y permite el posicionamiento pues, del antagonista, el grupo social. En Colombia tristemente tuvimos una larga historia de guerra de guerrillas donde se hablaba del enemigo interno, ¿sí? Donde se sospecha del amigo, donde se sospecha del vecino, donde todo el mundo puede ser peligroso y eso empieza a generar una serie de tensiones que impiden la cohesión de los movimientos sociales. Hasta hace pocas décadas ese discurso del enemigo interno se mantenía, se mantuvo como muy, muy presente. El otro elemento que quiero señalar de este autor es la subordinación, ¿cierto? Entiéndase la subordinación como ese ejercicio, algunas veces es coexitivo, pero no siempre es de esa manera, ¿cierto? Hay algunos individuos que voluntariamente subordinan su voluntad a ciertos procesos, a ciertos ideales, ¿cierto? El ideal del patriotismo, por ejemplo, el ideal del nacionalismo, ¿cierto? Son ideales sobre los cuales el sujeto se subordina, ¿sí? El sujeto cede su poder y cede su poder porque entiende que forma parte de algo más grande, que tiene que ceder para que ese algo, ese proyecto sea posible. Dentro de este mismo autor hay un capítulo muy interesante y es el cruce dentro de los círculos sociales, ¿cierto? Y cuando hablamos de esos círculos sociales estamos hablando de unas esferas específicamente determinadas, ¿cierto? Clanes, familias, empresas, una serie de estructuras donde el sujeto voluntariamente decide participar. Un ejemplo de ello, una persona X nace con determinado sexo, en determinado estrato, en determinado territorio. Sin embargo, a medida que va transcurriendo el tiempo, esa persona puede decidir quedarse en ese espacio o empezar a desarrollar acciones individuales o colectivas
para pertenecer a otros círculos, a otros grupos, ¿cierto? Y eso forma parte, digamos, del conflicto como tal en los procesos de socialización. Mm, bueno, hasta aquí un poco la exposición acerca de estos dos autores, ¿cierto? De estas dos tesis, para poder pasar un poco ya a algunas síntesis, algunas conclusiones que quisiera dejar en este video. Mm, en primer lugar, lo primero que hay que señalar es que el ser humano en su naturaleza está en la búsqueda de un desarrollo no solo físico, sino mental y espiritual. El mito, el desarrollo de una serie de espiritualidades forman parte fundante de las sociedades. Y en esa búsqueda de esos desarrollos, el ser humano entra en conflicto dentro de su misma especie, ¿cierto? Que ese conflicto se haya desarrollado en gran parte de la historia de una manera violenta obedece justamente a ese posicionamiento, a ese arraigo de ciertos privilegios que han determinado muchas veces las luchas, las condiciones sociales. Mm, Poderse sentar o mirar, digamos, estos elementos desde afuera requiere un ejercicio de observación sociológica en el que no todos los sujetos tienen la posibilidad de desarrollar. Por eso es tan importante pensadores como Marx, pensadores como Engels, bueno, como muchos de los teóricos que se han venido tratando en este curso. Para hoy nos detuvimos un poco en Simmels, nos detuvimos un poquito en Marx para revisar estas tesis. ¿Sí? Estos pensadores juegan un papel fundamental, ya que sus tesis, sus teorías, a lo largo del tiempo se han mantenido vigentes, ¿cierto? La lucha de clases, el conflicto como un escenario propio para el desarrollo de las dinámicas sociales, son tesis que se mantienen vivas, se mantienen presentes y que nos llaman, nos invitan a la reflexión, ¿cierto? A entender nuestro papel como sujetos, de cómo nuestra fuerza intelectual y de trabajo también pueden causarse, ya sea para conservar estos poderes o para generar una transformación. Mm, Concluyo con esto. Esto fue todo el tiempo del video. Les agradezco por haber llegado hasta este punto. Un abrazo a la distancia. Que tengan una excelente semana y vida.